Ok, entonces continuemos. Y ya van llegando, ¿verdad? Y como les digo, gracias por estar conectados, ¿verdad? Y démosle viaje. Solo busco el libro, espérenme, aquí que tengo el libro aquí. Me gusta llevarlo aquí al par por si se me escapa alguna idea de las que ya tengo preparadas, pues aquí nomás retroalimento rapidito. Ok, entonces vamos a hablar un poquito de lo que son las corrientes distribuidas. ¿Cómo es que se distribuyen las corrientes? Nos habíamos quedado nosotros platicando pues el concepto de corriente como tal, corriente promedio, corriente instantánea, que tenemos un observador en un punto P que está viendo cómo cuánta carga pasa por ahí, ¿verdad? Etcétera. Entonces, aparecían pues estas dos ideas, la tasa promedio y la tasa instantánea. Hablábamos de la unidad de corriente, hacíamos analogías desde el punto de vista gráfico con recta secante, recta tangente, ¿verdad? Para uno ir viendo pues que todo lo que uno ha aprendido a lo largo de las clases, de los cursos, va conectado, ¿verdad? Y cuando la corriente promedio era igual a la instantánea, entonces hablamos de corrientes constantes o corrientes estacionarias, que es con la que vamos a trabajar en gran parte del curso. Luego quizás veamos corrientes que varían en el tiempo, ¿verdad? Y pues ya daban orígenes a otros fenómenos también, cuando ya estemos ya por el capítulo 17. ¿Verdad? Entonces, uno ya ve un poquito de corrientes que ya no son constantes, ¿verdad? Que llaman corrientes variantes en el tiempo, ¿verdad? Pero la mayoría de fenómenos pues, que vamos a estudiar pues, son con corrientes constantes, ¿verdad? Y luego pues decíamos que se podía asociar, que era una cantidad escalar, ¿verdad? La corriente, pero se le podía asociar una dirección o sentido ¿verdad? Y decíamos que era la del flujo de cargas positivas, que el efecto de que la corriente en las cargas negativas va en el otro sentido es como que el mismo efecto en el que salen cargas negativas, pero el efecto es como que entren cargas positivas. ¿Se acuerdan que discutimos esa idea también? Y luego, pues dijimos que a la corriente pues se le asocia ya un sentido y ese sentido pues se puede graficar. Se le asocia una trayectoria geométrica, ¿verdad? A esa corriente, ya sea un haz de corriente o va por un alambre, se le asocia una curva geométrica. Entonces uno dice, bueno, aquí va una corriente Y, dice, y le asocia la flechita, ¿verdad? Como en el sentido en el que se está moviendo esa corriente, ¿verdad? Que es la dirección, ¿verdad? Del flujo de cargas positivas. Entonces, es un poco de resumen de lo que vimos en la clase anterior. Ahora, pues vamos a ver la idea de lo que son estas corrientes, pues, si se pueden distribuir, porque uno creería que bueno, yo tengo un alambre, ¿verdad? O un haz de cargas, hay un haz de corriente ahí. Entonces, ¿cómo se podrían realmente distribuir estas corrientes? Entonces, van a aparecer lo que son las densidades de corriente, así como en 321 aparecían las densidades de carga. La carga no solo, no todas las cargas eran cargas puntuales, pues. No todo en la vida se puede ver como cargas puntuales. Entonces decimos, bueno, quiere decir que lo mismo pasa con las corrientes. No todas las corrientes van a ser filamentales. No todo va a ser un filamento, o sea, una simple línea curva ahí que está ahí, ¿verdad? Tal vez las corrientes, ¿verdad? Tienen otras distribuciones. Entonces, vamos a ver lo que son las densidades de corriente. Con esa idea vamos a arrancar nuestro estudio de hoy. Densidades de corriente. Densidades de corriente. Muy bien. ¿Cómo está lo de los cupos? Yo vi que me abrieron cupos, pero en 321. Me abrieron dos cupos, ¿verdad? Me imagino que si hay alguna sección de 415 nueva y no se ha llenado, no creo que abran cupos hasta que se llene esa sección. ¿Hay alguna sección que esté vacía todavía? ¿Yo cómo no Sí, puedo ver eso? la de Jonathan, la del licenciado Jonathan. Está vacía todavía, entonces va a ser muy Sí, difícil que abran cupos. sí, Tiene todavía que, tiene 17 alumnos. ok.
Entonces, hasta que esos 17 se llenen, aquí van a abrir cupos. Eso lo digo porque así es como funciona. O sea, se imaginan, porque es que a veces el estudiante cree, ¿va? Es que, o es el profesor el que abre los cupos. No, yo no soy el que abre los cupos, los abre el jefe. Pero ¿qué pasa? El jefe tampoco se puede disparar y abrir, le va a abrir a Ricardo, le va a abrir 10 cupos, porque ahí tiene un montón en espera. No, porque lo que le va a decir la universidad, ¿por qué cargó a Ricardo si Jonathan está libre? Eso es lo que la... Miren ustedes cómo se meten en esos rollos los de personal. Entonces, a veces son cosas que ustedes desconocen, yo por eso las explico, porque a veces el estudiante cree a veces que es registro y que abre los cupos, no, es a veces es el jefe, pero el jefe tiene que seguir ciertas reglas que le pone la universidad para ir abriendo las clases, las secciones, y entonces a veces no solo es decir, ok, abran cupos y ya, sino que es un proceso se tiene que ir respetando porque todo eso va respaldado por la contratación de los profesores y todo eso, ¿va? Entonces, es armar una carga académica, muchachos, eso es una de las cosas más estresantes que puede haber. Entonces, cuando hay secciones que están vacías, difícilmente se pueden abrir cupos en las otras hasta que se justifique por qué, ¿verdad? O sea, porque tienen que justificar, bueno, entonces, ¿por qué me cargo a este profesor con 40 alumnos que solamente me lo dejo con 15? Captan la idea, ¿verdad? Entonces, pues, bueno, ya ustedes están aquí, pero como tienen amigos, ¿verdad? Que a veces están en lista de espera, entonces pues, hay que cruzar dedos para que se le llene la sección a Jonathan y ustedes los que quieren pues estar en la lista de espera lo logren, ¿verdad? Porque si no se llenan las secciones, difícilmente, ¿verdad? Se abren los cupos porque hay que justificar todo eso. Entonces un cupo se abre, pues ok, se abren cupos porque dicen, mire, es que están todas llenas, entonces vamos a abrirle un poquito de cupo a cada profesor, ¿verdad? Pero si hay una sección vacía es donde se vuelve más complicado y se sale de las manos mías y de las manos del jefe. Un poco para que entiendan el proceso, ¿verdad? El proceso, porque a veces no se comprende el proceso y entonces uno cae en hablar sin saber, ¿verdad? Entonces es mejor saber el proceso. Yo por eso siempre les cuento cómo es el trámite, para que también aprendan cómo es el trámite y también pues no se cuestione sin conocimiento, ¿verdad? De lo que realmente sucede. Ok, volvamos a las densidades de corriente, pues ya les puse en contexto un poquito eso de los cupos. En cuanto a las densidades de corriente, pues así, de la misma forma en que la carga se distribuye en volúmenes, en líneas, en superficies, la corriente tiene ese mismo comportamiento, porque es que en el fondo son cargas, ¿verdad? Y pues solo que se están moviendo ahora, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la primera densidad de corriente, que es la densidad volumétrica de corriente. Ok. Vamos a ver qué nos trae esta densidad volumétrica de corriente, qué novedades tiene. Densidad volumétrica de corriente. Ok. Y eso le vamos a llamar J. Entonces, yo me acuerdo que a mí me daba risa, bueno, me pasaba bastante el trimestre pasado, a mí me pasa eso mucho. Cuando estoy dando las dos clases, 321 y 415, se me quedan, a veces de la que doy primero, se me quedan las palabras, las ideas. Entonces, cuando estoy dando la segunda, en este caso, pues la que doy después de 415 es 321, que la doy en la tarde. Allá llego diciéndole yo, hablándoles de J, hablándoles de campo B, un montón de cosas más. Y a veces se asustan, ¿no? Me pasaba mucho también en presencial, que venía de dar 415 seguidito de 321, no me acuerdo, y llegaba, bueno, muchachos, densidad volumétrica de corriente, les decía yo a 321, y entonces sacaban, ¿y eso qué pasó? Liga ahí, no, olvídenlo, voy a borrar yo la pizarra y ya ponía la RO, ¿verdad? La de carga. Entonces, es bien chistoso. Cuando hablo de esas densidades, allá voy a asustar a los otros más bien. A los de 321 se asustan sin querer. Bueno, pues entonces vamos a definir esta densidad volumétrica de corriente. Vamos a definir su magnitud. Vamos a dar la definición de cómo es, ¿verdad? Y miren qué interesante esto. La densidad volumétrica de corriente, pues tiene una magnitud. Es un vector. Ya vamos a ver qué es un vector. Pero ahorita nada más le puedo dar cómo se define su magnitud. Su magnitud se define como corriente
por unidad de área. Entonces dicen ustedes, ¿cómo, Lee? ¿Cómo es eso? Que es volumétrica y usted me está diciendo que es corriente por unidad de área. Ah, así es la cuestión, muchachos. Ya les voy a explicar el por qué es volumétrica. Pero miren, miren qué interesante. Yo creo que muchos esperaban que dijera corriente entre volumen. ¿O no? Corriente por unidad de área. Entonces las unidades de esto, ¿verdad? Las unidades de esto, ¿cuáles serían? Hablemos de las unidades aquí a un ladito. Amperio entre qué? Metro cuadrado. Metro cuadrado. La unidad en el sistema internacional. Amperio por metro cuadrado. Entonces todos estamos como con un signo de interrogación en la cabeza, ¿verdad? ¿Por qué se llama volumétrica si se está definiendo como corriente por unidad de área? Eso es súper interesante, ¿verdad? Lo voy a dejar con la duda todavía un ratito más. Vamos a hacer algo, a comentar algo muy importante sobre esta área. Esta área, pues, esta corriente, ¿verdad? Va perpendicular al movimiento de las cargas, esta área, ¿verdad? Esta área tiene que ser perpendicular al movimiento de las cargas para que pueda ser una densidad, ¿verdad? Volumétrica de corriente. Tiene que ser perpendicular al movimiento de las cargas. Esta es la magnitud, así se calcula la magnitud, corriente por unidad de área, ¿verdad? Ok. Veamos por qué es un vector. Aquí hemos dado la magnitud, pero yo he dicho que aquí está la flechita que he dibujado, se ve que es un vector. Entonces dice usted, bueno, ¿por qué será vector? ¿Por qué será corriente volumétrica? Ya vamos a ir viendo. Bueno, entonces, se supone que las cargas se están moviendo aquí, ¿verdad? Entonces, se están distribuyendo a lo largo de perpendicular a un área. Entonces, si quieren, les explico por qué es volumétrica primero, para que después veamos la figura y ya la comprendamos mejor. Vea usted. Imagínense que tenemos la represa, una represa aquí. Tenemos una represa. Y atrás de esta represa lo que hay es un montón de agua, ¿verdad? Porque es una represa. Esta es la cortina ahí que, ¿verdad? De concreto que está haciendo que no pase el agua al otro lado, ¿verdad? La represa. Entonces, imagínense que ustedes le hacen un corte a la represa. Le hacen un corte o abren una compuerta, como quieran verlo, ¿verdad? Le hacen un corte circular aquí. Hacen un corte, quitan un área, un delta A, ¿verdad? Quitan un área. ¿Qué es lo que va a pasar por ahí? El agua, dicen ustedes. Y el agua va a tomar, el agua se va a distribuir así, el agua, ¿verdad? Se va a distribuir así y va, ¿qué es lo que va a pasar? Un volumen de agua, ¿va? ¿O no? Un flujo de agua, dice, ¿va? Que va a tomar la forma de esto, pero se va a distribuir en todo eso el agua, ¿va? Va a tomar la forma de, ¿lo ven? Entonces, ¿qué está saliendo ahí? Un volumen de agua. Entonces, ¿qué va a pasar ahí cuando hacemos un corte? Ahora asuman que el agua es la corriente. ¿Qué pasa ahí? Ah, ok, la corriente se distribuye de forma en todo ese volumen. ¿Lo ven? Hago un corte, sí, corriente por unidad de área, porque la corriente está atravesando el área. Pero ¿cómo se distribuye? ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿Cómo se distribuye en todo el volumen? ¿Lo comprenden? ¿Lo ven? ¿Les quedó claro por qué es densidad volumétrica de corriente? Aunque se defina corriente por unidad de área. Sí, le queda. Validen, listo, validen siempre con los gestos ahí o con el audio, como ustedes quieran, ¿verdad? Pero para mí es importante porque yo volteo a ver a todos ustedes, yo tengo dos pantallas, yo volteo a ver ahí y veo las manitos, ¿verdad? Listo, pues. O veo o escucho el audio que me dicen, sí, Lick, ok, listo. Entonces ahí está J. Hacemos un corte en un área, sí, pero lo que sale es un volumen de agua, entonces sale un volumen de corriente, ¿verdad? La corriente que está ahí se está distribuyendo en ese volumen.
interesante, la verdad, el análisis. Entonces, véanlo como un fluido, ¿va? Como algo que está fluyendo la corriente. Ayuda mucho verlo de esa manera, ¿verdad? Flujo de cargas, ¿no? Ok, muy bien, eso sería por eso se llama densidad volumétrica de corriente. Ahora hagamos un dibujito. Supongamos que tenemos una especie de superficie, ¿verdad? Una especie de superficie cilíndrica. Puedo poner un ejemplo práctico, ¿verdad? Y una situación como esta, ¿verdad? Entonces tenemos una especie de cilindro con una sección circular. Y aquí pues desde la sección circular de área delta A que menciona, ¿verdad? El autor. También se puede hacer con DDA, ¿verdad? Yo lo hago con un DDA. ¿Verdad? Aquí tenemos una magnitud DDA. Y este conductor pues tiene magnitud, un pedazo de conductor porque es más largo, ¿verdad? El conductor, bueno, no conductor, este pedazo de cilindro. Ya vamos a hablar después de conductores, más adelante. Este cilindro, entonces aquí tiene usted un DDS, tiene longitud DDS, ¿no? DDS. Y por aquí pues se está distribuyendo una corriente volumétrica J, corriente volumétrica J, que viene, aquí se está distribuyendo, está atravesando, ¿verdad? Perpendicular esa área, ¿verdad? Porque nos han impuesto que tiene que ser perpendicular al movimiento de las cargas, el área, ¿verdad? Las cargas se están moviendo acá, entonces si se están moviendo, si ya me están hablando de movimiento de cargas, yo podría pensar ya en algo como la velocidad, ¿verdad? Ya me están hablando de movimiento de carga, ya podría aparecer el vector velocidad. Siempre que haya movimiento, dice uno, bueno, movimiento implica que hay una velocidad. En cualquier movimiento, o sea, siempre que hay movimiento, ¿cuál es el física 100? Hay velocidad. No se le olvide, si hay movimiento, hay velocidad. Y entonces por ahí vamos a ver qué relación tiene J con la velocidad y por qué J es vector. Porque hasta donde lo he definido como magnitud, corriente por unidad de área, porque la corriente es un escalar. No puedo sacar un vector de ahí. Simplemente definí su magnitud. J es igual a corriente por unidad de área, su unidad es amperio por metro cuadrado. Pero ahora quiero indagar un poquito más. Quiero indagar qué está pasando con esta J, qué relación tiene con el movimiento de las cargas y por qué es un vector, si la corriente es un escalar. Entonces, todo parte de la definición de corriente que ya vimos. Usemos la de corriente instantánea. Me gusta más eso. Ya sabemos que la instantánea aquí es igual a ya dijimos que vamos a trabajar con corrientes estacionarias, donde la instantánea es igual a la promedio. Entonces, si usted lo hace con la promedio, con la instantánea es lo mismo, porque son iguales. Entonces tenemos esto, miren. D de Q dividido por la derivada, ¿verdad? De Q sobre dt. Bueno. Entonces, si yo despejo para la carga, si yo pues desacoplo ahí, ¿verdad? El operador, y entonces yo digo, bueno, paso el tiempo acá, me queda I de dt, y por otro lado me queda dq. Entonces me queda que dq es igual a I de dt. Ok, pero yo sé que allá en mis primeras enseñanzas en 321, pues el profesor le enseñó, o si le hago conmigo, pues yo le enseñé, ¿verdad? El dq, el elemento de carga. ¿Se acuerdan que hablábamos del elemento de carga? Entonces el elemento de carga se define como ρ por d tau, en el caso que tengamos un volumen, ¿no? Y ahí tenemos un volumen, porque estamos en un cilindro, ¿no? Entonces, ρ de tau. ¿Se acuerdan de eso? Densidad, ¿verdad? El elemento de carga con densidad volumétrica. Ρ de tau. Entonces quiere decir que yo puedo jugar con esas ideas.
¿verdad? Y ver a qué puedo llegar. Ahora, antes de venir y ponemos FS 321, vamos a manipular un poquito más. Antes de usar esta idea de 321, vamos a ver qué podemos sacar de cómo hacer que aparezca J ahí. Bueno, de lo que hemos aprendido, J es igual a corriente por unidad de área. Entonces yo podría pasar esta área acá y despejar corriente. Entonces, yo podría decir que I, perdón, que J por DDA, en el caso que estoy usando yo, pues aquí yo tengo delta A porque puedo usar las cantidades a nivel de promedios o a nivel de instantánea, ¿verdad? Entonces, JDDA, eso es I, por la definición de J. Y luego tengo aquí DDT. Entonces, eso es igual a DDQ, ¿verdad? Eso es igual a DDQ. Entonces, si yo igualo el otro DDQ, ¿verdad? Que tengo por allá, ya tengo un DDQ por acá, que es esto. Y tengo un DDQ por acá, que es esto. Entonces, si yo igualo los DDQ, yo digo igualando los DQ, igualando los DQs, teníamos ahí, yo puedo tener que DQ, dice usted, es igual a DQ y veamos qué sale. El DQ de la izquierda, pues puede ser J por DDA por DT. Y el otro puede ser, pues, Rho de tau. Pero todos sabemos que un volumen, el D de tau se puede desacoplar. El D de tau se puede desacoplar. Y usted el D de tau lo puede desacoplar en Rho, DDA, DDS, que son tres dimensiones de longitud, ¿se acuerdan? El D de tau era DDS, 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 eran las tres coordenadas, los tres DDS se multiplicaban, por ejemplo, el DDS de X con el DDS de Y con el DDS de Z, el DDS de Rho con el DDS de Phi con el DDS de Z, y así. Ustedes los iban, ¿verdad? Cuando armaban los diferenciales, 321. Entonces, yo puedo desacoplar y decir, bueno, DDA por DDS. Tengo el área, ¿verdad? El área, DDA, y tengo la longitud DDS, ahí está el volumen. Bueno, entonces, ¿para qué hago eso? Bueno, pues ahí lo que hago es que se me vuelve independiente del área. Miren, qué interesante, se cancela, ¿va? El DDA. Logro hacer eso. Y entonces, ¿qué queda? J DDT es igual a Rho DDS. Bueno, despeje para J ahora. J es igual a Rho DDS DT. ¿Y qué es la derivada de una longitud con respecto al tiempo? La derivada de una posición con respecto al tiempo. La velocidad. La velocidad. Ahí está, ¿no? Física 100. Física 100 en acción, dice uno. Entonces ahí está J es igual a Rho por B. Y J y B es un vector. Entonces usted puede generalizar el resultado y decir que J es igual a Rho por el vector velocidad. Esta es la magnitud. Otra forma de encontrar la magnitud de J también. Pero también usted lo puede llevar a vector porque la velocidad es un vector. Entonces, y la carga es un escalar. Entonces, ¿quién le da el sentido vectorial a J? La velocidad, el movimiento de las cargas. Mire, qué interesante. Ahí tenemos, miren. J es igual a Rho por velocidad. Por eso es que J es un vector. ¿Se comprende ahora? J es vector y es volumétrica. Ya sabemos por qué. Y ahora sabemos por qué es vector. O sea, aunque la corriente es un escalar, miren, llegamos a una ecuación vectorial para J, porque le hemos dejado en función de la velocidad. O sea, que depende del movimiento de las cargas.
Entonces tiene sentido, ¿verdad? Tiene sentido. ¿Se sigue la idea? Sí, le ¿Sí? Entonces vean ahora. Si las cargas son de diferente tipo, ¿verdad? Si las cargas son de diferente tipo, hagamos el comentario acá, en este pedacito. Si las cargas son de diferente tipo, yo podría sumar, pues, yo podría sumar todas esas cargas. Entonces, yo puedo decir que la J va a ser igual a la sumatoria desde igual a 1, quedó fea esa ahí, desde igual a 1 hasta n de la rho sub i por la b sub i. O sea, yo puedo tener un sistema de cargas donde tenga una rho 1, una rho 2, entonces la rho 1, las cargas con rho 1 pues tienen una velocidad 1, las cargas con rho 2 tienen una velocidad 2, entonces yo puedo sacar la J total, ¿verdad? Como la sumatoria, hago la sumatoria de todas. Entonces, para que tengamos en cuenta eso y pues, en, en otras palabras, pues lo que tenemos también, si lo queremos ver como con el vector de área, ¿verdad? Ahí pues vamos a ver una idea también en un ratito, ¿verdad? Que va a aparecer el vector de área, ¿verdad? Nuestro vector de área. Entonces prácticamente lo que tenemos es algo así. Esto que hemos visto, ¿verdad? También a nivel más general. Aquí yo lo vi con una superficie así circular, ¿verdad? Pero yo tengo un área cualquiera con magnitud de dA. Esta tiene un vector de área asociado, acuérdense, ¿verdad? Tiene un vector de área asociado. Entonces, que va perpendicular a la superficie, con magnitud de dA, ¿verdad? Pero va normal a la superficie, el vector de área, física 321, ¿se acuerdan, verdad? Entonces aquí, pues, para que sea una densidad volumétrica de corriente, se debe de cumplir de que, ¿verdad? Esa área va perpendicular al movimiento de las cargas, o sea que el vector de área va paralelo al movimiento de las cargas, porque las cargas el movimiento de carga va perpendicular al área. Este es el área. Entonces, quiere decir que J y DDA son paralelos, ¿no? Eso es lo que les quiero mostrar. Aquí viene J. J va atravesando el área de forma perpendicular, porque dice que el movimiento, ¿verdad? Va perpendicular al movimiento de las cargas. Entonces, miren qué genial. Entonces, aquí viene J, ¿no? Entonces, el vector J es paralelo al vector DDA, perpendicular al área como tal, pero ya sabemos que al vector de área va a ir paralelo. ¿Lo ven? Son detalles conceptuales bien interesantes, ¿verdad? Para que eso sea una densidad volumétrica de corriente, tiene que ir perpendicular. Para que yo lo pueda llamar densidad volumétrica de corriente. Perpendicular al área, o sea, paralelo al vector de área. Si lo queremos ver en función del vector de área, ¿verdad? Porque vamos a llegar a usar ese vector de área. Entonces necesito que ya vayamos introduciendo el vector de área. ¿Se siguen las ideas hasta ahora de J? Sí, ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. ¿Listo? Muy bien, Víctor. Los demás. Vamos por ahí. ¿Vamos bien? Excelente, excelente. Ahora retomemos pues esta idea, ¿verdad? Retomemos el diferencial. Retomemos el diferencial para que veamos a ver qué pasa aquí. Veamos una situación un tanto más general, porque lo que les decía, ¿verdad? Pues para que sea J, ¿verdad?
Bueno, para J de hecho, pues va paralela al vector de área para que sea una densidad volumétrica de corriente. Pero ¿qué pasa si J y D de A no son paralelos? Nos podemos preguntar nosotros. Aquí pues J y D de A son paralelos, entonces yo puedo decir que corriente, más que todo por la corriente, aquí creo que, ¿verdad? Para que realimentar la idea. Si yo despejo para corriente, entonces yo puedo decir que corriente es igual a J, ¿verdad? Por D de A. Supongamos que este es un D de A, ¿verdad? Entonces, yo podría encontrar la corriente total integrando esto, pero siempre y cuando se me cumpla que esto sea perpendicular al movimiento de las cargas. O sea, yo podría llegar a decir que J, ¿verdad? Que I, uno podría llegar a decir que I es igual a J de A, ¿verdad? Pero como esto nada más es un elemento de superficie de un todo, yo ocuparía la superficie completa, integrarla, ¿verdad? Si yo integro la superficie completa, entonces ahí tengo la corriente total, entonces vendría siendo como una especie de diferencial, ¿verdad? De corriente. Mira, si lo vemos así. Y si yo aquí veo la corriente total en todo el área completa, ¿verdad? Entonces sería la integral de J de A. Ahora, pero ¿qué pasa si J y D de A no son paralelos? ¿Qué pasa si J y D de A no son paralelos? El vector J y el vector D de A no son paralelos. Esta es una que vamos a estar usando bastante, esta expresión que les dije, pero quiero que introduzcamos una más general, que también tenga que ver con esa que acabo de borrar. Entonces, ¿qué pasa si J y D de A no son paralelos? Eso es lo que tenemos que preguntarnos ahorita. Cuando J y D de A son paralelos, pues yo podría hallar la corriente. Rapidito, J D de A, ¿verdad? Integrando, pues, o si conozco a nivel macro ya el área total, a nivel promedio, pues yo podría encontrar la corriente. Pero ¿qué pasa entonces si J y D de A no son paralelos? Entonces vamos a hacer esa situación. Hagamos una situación en la que J y D de A no sean paralelos. Tenemos DDA, esta es una área cualquiera con magnitud DDA. Con magnitud DDA. Y pues tenemos un vector J, el vector D de área, ¿verdad? El vector D de área, pues ya sabemos que va perpendicular al área. Entonces el DDA iría por acá. El DDA iría por acá. Y pues tenemos J, ¿no? Tendríamos J que viene en alguna dirección arbitraria. Podemos decir que J viene más o menos aquí. No vienen esta vez, no vienen esta vez así, como en la situación anterior. J DDA, sino que tenemos a J y DDA y entre DDA y J esta vez hay un ángulo, ¿verdad? Un ángulo teta, ¿verdad? El ángulo entre J y DDA. Entonces, retomemos la expresión, a ver qué pasa aquí. Retomemos la expresión del DQ. Retomando, decimos. Entonces, la de 321. DQ, decimos, es igual a ρ por d de tau. Entonces, DQ, dice usted, es igual a vamos a ver cómo lo hago aquí para introducir ese ángulo. Déjenme ver cómo que geométricamente lo estoy pensando en mi cabeza para introducírselo. Déjenme ver aquí cómo lo hace él. Supóngase que ahora hice un elemento de superficie no fueran paralelos. Ajá, se puede encontrar la carga en un tiempo de t de una manera similar por la usada. Ajá. Ajá.
Ok, sí, creo que más o menos agarro la idea de lo que quiere transmitirles. Entonces, porque sé que les puede quedar duda. Entonces, este de tau se puede descomponer, como ya vimos, en área por longitud. Pero, como no son paralelos, esto se puede descomponer en área por longitud y aquí por el coseno del ángulo, porque resulta que el área que yo quiero examinar, es esta. O sea, el J viene aquí, pero en el fondo lo que queremos formar siempre es el cilindro que formamos aquí, para ver cuánto es la carga que está contenida, ¿verdad? Que está pasando por ahí. Déjenme ver cómo es que se me forma el área. Yo la formaba bien aquí. La otra vez. Aquí. Sería como un producto punto Ajá, exactamente. Sí, de la magnitud. a lo que quiero llegar es a eso, pero lo que quiero ver es que ustedes vean que no toda la carga está entrando esta vez por el cilindro. Me explico, sino que solo parte. Porque el J no está perpendicular no está paralelo al DDA. Sí, sí se agarra la idea, ¿verdad? Entonces creo que una parte, ¿verdad? Una parte de la carga es la que está entrando. Otra parte no está entrando, porque el J no es perpendicular con el área. ¿Se capta la idea? Entonces por eso es que va este coseno. Eso es lo que quiero justificarles. ¿Verdad? Que ya después lo que dijeron, ¿verdad? Que va a haber un producto punto. Sí, claro. Eso va a estar súper, súper bien. Pero ¿se entiende la idea? Como J no está en la misma dirección de DDA, entonces no toda la carga está entrando, sino que es una parte de ella. Entonces la parte que está entrando por eso es que va el coseno, porque la que está entrando es la que cuando descomponemos el vector, ¿verdad? Que eso es lo que queda, como la proyección. Entonces por eso decimos, entra la parte que tiene el coseno. Esa es la que está entrando en el área. No toda la carga está entrando aquí en el cilindro esta vez, solo una parte de ella, ¿verdad? Que es prácticamente esta proyección. Uno hace la proyección, entonces no toda la carga entra. Geométricamente para que entendamos por qué el coseno, ¿verdad? Entonces ahora sí, matemáticamente al tener ahí DDA con DDS, decimos nosotros, yo el DDS lo desacoplo. El DDS, ¿verdad? Lo desacoplo, ¿verdad? Déjenme ver cómo lo vamos a manejar. De hecho, el DDS, sí, el DDS lo desacoplo por la definición que es de velocidad. Y si se fijan ustedes acá, para que se forme el producto punto, ya lo vamos a formar bien bonito. Pero lo que quería era justificarles geométricamente que no toda la carga estaba entrando, para que todos entendamos ese coseno que apareció ahí, ¿verdad? Entonces, si recordamos la definición de velocidad, que la usamos hace poco, ¿verdad? DDS sobre DDT. Si yo despejo para DDS, me queda B DDT. ¿Lo ven? Igual a DDS. B DDT igual a DDS. Entonces, aquí me va a quedar ρ DDA B DDT. B DDT coseno. Ven, cambié el DDS. El DDS lo cambié por esta definición de velocidad, porque las cargas se están moviendo. Entonces, ahí se va formando el, el producto punto. ¿Entre quiénes? Bueno, entre velocidad, que es un vector, por el DDA, que puede ser un vector, ¿verdad? Por el coseno del ángulo entre ellos. Entonces, me va quedando esto, miren. Rho. Entonces yo formo aquí el producto punto de V con el DDA y con el coseno, ¿verdad? Porque en el fondo, pues, esta J es ρ por V, acuérdense. Entonces, va en la misma dirección de la velocidad. Entonces, aquí tenemos una velocidad, y aquí tenemos un área. Entonces, el producto punto se forma entre V con DDA. Pero ya sabemos que ρ por V es J, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, a ver, DDT, ¿verdad? Y ρ por V es J. Entonces, a lo que llegamos con esta expresión
quito el DDT lo mando para acá, ¿verdad? Pero con una salvedad aquí. Aquí le pongo esto. DDQ dividido por DDT y le pone el autor a través de DDA. Porque no es toda la carga que está pasando, entonces no podemos decir que es la corriente. A través de DDA, dice. Entonces esto se ve, ya vamos a ver cómo se ve esto, cómo se le va a llamar. Y entonces esto le queda J, ¿verdad? J punto DDA, porque esto es J. ¿Lo ven? Esto es J, Rho por B, ¿verdad? Lo que dedujimos acá arriba. Rho por B es J punto DDA. Entonces, ¿esto qué es? ¿Qué es un vector multiplicado por un área? Un elemento de flujo, ¿verdad? Entonces, esto se puede decir que es como una especie de diferencial de flujo de cargas, porque tenemos un producto punto de un vector con un vector de área. Si yo quiero el total, ¿verdad? A través de toda la superficie. ¿Verdad? Entonces, esto pasa a ser la integral, ¿verdad? A través de eso. ¿Verdad? Pero a esto solo se le puede llamar corriente cuando. Solo se le puede llamar corriente cuando. Cuando sea. Esta ahí va a ser corriente cuando estos dos sean paralelos. O sea, cuando el ángulo entre ellos sea cero. Cuando toda la carga está pasando por ahí, ¿verdad? Entre perpendicularmente por la superficie. Si no, se le va a llamar flujo de cargas. Entonces, ¿verdad? Esto es lo que recibe, porque se fijan ustedes, esto es un flujo, ¿verdad? La integral de superficie es un flujo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Por eso yo decía, esto es un elemento de flujo, desde aquí ya es el flujo. Entonces, ¿cómo se le llama esto? El flujo de cargas a través de DDS. Pero no le puedo llamar corriente. Para que sea corriente, ¿qué pasa? ¿Qué se debe cumplir? Que sea perpendicular al flujo de cargas, ¿verdad? Al movimiento de las cargas, perdón. Entonces, vean la diferencia. Esto es un flujo de cargas. Y para que sea la corriente total, para que esto se pueda llamar corriente, ¿qué deben de cumplir estos dos? Que sean ¿qué? Paralelos. Tienen que ser paralelos. Paralelos, correcto. Si no son paralelos, entonces hay un flujo de cargas, sí. Hay un flujo de cargas que está atravesando el cilindro. Y para que sea la corriente, ok, paralelo. J y DDA deben ser paralelos. Porque el requisito es que sea perpendicular. ¿Lo ven? Entonces, esto es un flujo de cargas. La integral de J es la densidad de corriente, sí, claro. Pero lo que hay es un flujo de cargas, no la corriente total. ¿De acuerdo? No la corriente en el sistema. Entonces, por ahí va la idea, flujo de cargas y corriente, ¿verdad? Para que yo diga, güey, voy a calcular la corriente por medio de esta ecuación, es que tiene que ser paralelo, ¿verdad? J y DDA. Entonces, por ahí un jueguito conceptual de idea, ¿verdad? Pero es bien interesante verlo así. ¿Se ha entendido lo de hoy, muchachos? Lo de J, ¿se entendió por qué es volumétrica? ¿Se entendió por qué es volumétrica? ¿Se entendió por qué es vector? Sí, ¿verdad? Esta va a ser bastante útil a lo largo del curso, esta ecuación. Hay que estarla recordando porque nos van a dar cosas que se estén moviendo. Van a aparecer de repente porque es que, vean, la idea es llegar a magnetismo. No hemos llegado a magnetismo. Estamos viendo corrientes ahorita porque las corrientes son las que van a generar el magnetismo. Entonces, así como las cargas generaban el campo eléctrico. Entonces había que entender un poquito las cargas, ¿verdad?
Pero aquí hay que entender bien las corrientes, porque tienen un comportamiento bien interesante para luego, pues, ver la parte magnética. Entonces, si usted ha entendido bien las corrientes, va a poder después entender bien la parte de magnetismo. ¿Por qué? Porque estas corrientes, pues, son las que originan, son las fuentes de la parte magnética. Entonces tienen que quedarnos claros, porque luego vamos a trabajar. Aquí yo no he definido el elemento de corriente, ya vamos a definir un elemento de corriente. Aquí definí la densidad volumétrica de corriente hoy. En 321 teníamos elementos de carga y lo usábamos para la ley de Coulomb, ¿verdad? Para el campo eléctrico tenía el DQ, tenía el campo eléctrico en su ecuación. Bueno, entonces aquí vamos a llegar a algo así. Vamos a usar lo que se llama el elemento de corriente. Entonces hay que llegar al elemento de corriente. Pero primero hay que comprender las densidades de corriente. Nos falta ver la superficial, que esa la vamos a ver el día lunes, ¿verdad? La densidad superficial de corriente, ¿verdad? Y ya pues tenemos una idea de los filamentos. Ya introdujimos esa idea un poquito acá, ¿verdad? Que le asignábamos una trayectoria geométrica. Pero por ahí va la idea, muchachos. Así que espero que les haya quedado claro, ¿verdad? Y seguiríamos el lunes en horario normal, ¿verdad? ¿De acuerdo? Listo, Lick. Listo, y les agradezco que se hayan conectado, muchachos, porque así ya estamos con las clases, miren, al día, ¿verdad? Listo, pues se me cuidan entonces. Muchas gracias. Gracias, Lick. Bueno, pues, Gracias, Lick. Muchas gracias, Lick. Lick, ¿le quieres hacer una consulta? dígame, Salvador. Sí, ¿las clases usted las sube al campus o nos deja un archivo como para repasarlas si queremos volver a verlas? Sí la subo al campus, pero ahí ténganme paciencia porque No, sí, la, sí, sí, su- perfecto. la subo cuando tengo chancecito. Entonces, Está creo bien. que ya este fin de semana la voy a poner al día, sí. Ok, está bien, muchas gracias. Sí, así Listo, Salvador. para repasar. Para el fin de repasar. semana. Está bueno, está bueno. Muchas gracias. Está bien, muchas gracias. Listo, listo, Mario. Saludos. Saludos. Listo, cuídense. Saludos, darling, que estén muy bien. Un placer. Vamos, Lick. Feliz fin de semana. Nos vemos, Ezer. Saludos.